Hola a todos, chicos. Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube con los cotilleos más jugosos y frescos del momento. Como siempre, somos los primeros en poner sobre la mesa los secretos mejor guardados de la industria y todo lo que pasa detrás de cámaras que nadie se atreve a contar. Por fin hemos resuelto ese bombazo que llevaba días circulando como la pólvora por los mentideros de la prensa rosa y que me dejó con la boca abierta en cuanto me enteré. Hoy vamos a hablar de una de nuestras parejas favoritas de la pantalla, Emin Günenk e Ilsu Demirci, que tienen a todo el mundo enamorado con su química. En pleno pico de grabación, cuando todo el equipo corría de un lado para otro como loco, resulta que pasó algo que os va a dejar a todos de piedra. Antes de empezar con el tema, no os olvidéis de suscribiros al canal, darle a me gusta al vídeo y dejarme vuestros comentarios, que me encanta leeros. Ya sabéis más o menos cómo es el ambiente en un rodaje. Hay decenas de personas trabajando a tope como hormiguitas y nadie tiene tiempo ni para respirar. El director dirige, el de producción lleva los cafés y los actores intentan concentrarse en sus escenas repasando el guión una y otra vez. Pero el otro día, en ese enorme plató donde estaban grabando, ocurrió un movimiento súper raro al que no estamos para nada acostumbrados. Mientras todo el mundo pensaba que los protagonistas se estaban preparando para esa escena tan emotiva que iban a rodar, de repente la cosa se quedó helada. Cuando la ayudante de dirección fue al camerino a llamarlos para entrar a escena, se dio cuenta de que no había ni rastro de ninguno de los dos. Al principio todos pensaron que sería una pausa rápida para ir al baño o retocarse el maquillaje, pero a medida que pasaban los minutos nadie sabía nada de ellos. En ese preciso momento, no os voy a mentir, al equipo de producción y a los trabajadores les empezó a entrar una mosca detrás de la oreja bastante seria. Para que el rodaje no se retrasara, el equipo de vestuario, las maquilladoras e incluso la seguridad empezaron una búsqueda a pequeña escala por todo el plató. Miraron en los camerinos privados de los actores, revisaron las zonas de descanso, pero no había ni una sola pista ni de Emin ni de Ilsu. El equipo estaba tan histérico que decían, ni aunque hubiera un incendio en el plató cundiría tanto el pánico, y el misterio se hacía más profundo a cada segundo. Todo el mundo empezó a preguntarse entre sí, pero si estaban aquí hace un momento, ¿a dónde se han podido ir a la velocidad de la luz? Obviamente, no podía ser una coincidencia que dos profesionales que normalmente cumplen a rajatabla la disciplina del rodaje desaparecieran del mapa al mismo tiempo. Pero a ver, mientras todos los buscaban hasta debajo de las piedras, ¿dónde estaban exactamente nuestros dos protagonistas en esos minutos tan críticos? A cierta distancia del plató, en ese pasillo trasero súper tranquilo donde se guarda el material viejo y por el que no pasa casi nadie, se notó un movimiento extraño. Según los rumores que nos han llegado, los dos actores se habían colado juntos hacia esa zona solitaria, lejos de los focos y de la multitud. Sus susurros, esas miradas tan cómplices y cariñosas que se echaban, cambiaron por completo el ambiente del lugar en un segundo. Para que nadie los pillara, apagaron incluso las luces de sus teléfonos y se quedaron a solas en esa esquina oscura durante un buen rato. Ese detalle, del que se dio cuenta un trabajador del rodaje que pasaba por allí de casualidad, fue más que suficiente para darle un giro total al asunto. Según nos ha contado nuestra fuente secreta del equipo, la conversación entre ellos dos estaba lejísimos de ser un simple ensayo de guión. No pasó desapercibido como Emin se inclinaba hacia Ilsu con una actitud superprotectora mientras le cogía las manos para contarle algo. Ilsu, por su parte, miraba todo el tiempo a su alrededor para controlar que no viniera nadie, mientras escuchaba a Emin con una sonrisa en la cara. Decidieron desconectar por completo del mundo exterior y quedarse totalmente a solas durante unos 45 minutos. Ajenos por completo al revuelo y a la búsqueda desesperada que había en el plató, pasaron el tiempo como si solo existieran ellos dos en el mundo. Esa misteriosa cercanía y el lenguaje corporal que tenían en ese momento mandaban señales que iban muchísimo más allá de una simple amistad. Poco después, cuando las voces del equipo empezaron a acercarse al almacén, la cara de pánico que pusieron los dos fue digna de ver. Emin salió inmediatamente para controlar la zona disimulando como si estuviera hablando por teléfono sobre algo súper importante. Unos minutos más tarde, Ilsu apareció delante del espejo de maquillaje como si no hubiera pasado nada, haciendo como que buscaba algo en su bolso. Los dos volvieron al plató desde direcciones diferentes y en momentos distintos para no levantar sospechas, pero el mal ya estaba hecho. A las preguntas del equipo de
¿Dónde estabais? Si hemos puesto el plató patas arriba, se limitaron a dar respuestas bastante incoherentes y para salir del paso. Sin embargo, ese ligero rubor en las mejillas y la cara de nerviosismo que tenían no se le pasó por alto a ninguno de los presentes. Ya sabéis que en los sets de rodaje los rumores de amorío vuelan súper rápido y van creciendo a medida que pasan de boca en boca. Pero en el caso de Emin e Ilsu sería un gran error interpretar esto como un simple romance de plató o una jugada de marketing. El hecho de que se busquen constantemente en los descansos y elijan rincones tan escondidos para quedarse a solas ha dejado a todo el mundo muy confundido. Si os acordáis, en los directos a los que fueron hace poco solo dijeron, somos muy buenos amigos y simplemente hacemos nuestro trabajo. Pero a ver, ¿qué dos amigos normales se citan en un almacén solitario de forma tan misteriosa como para poner en alerta a todo el equipo? Esa es la pregunta que sigue ocupando el primer puesto en los mentideros de la prensa rosa y de la que no se deja de hablar. Pero bueno, ¿qué es lo que ha podido obligar a estos dos a moverse con tanto secreto y a esconder su relación a capa y espada? ¿Tendrán miedo de la cláusula de «prohibido relaciones en el rodaje» que la productora pone en los contratos? ¿O habrá algo más detrás de todo esto? ¿O quizás están siendo tan precavidos y discretos para no poner en riesgo las otras relaciones que tienen en su vida privada? Otra de las teorías que suena con fuerza en el sector es que quieren proteger de la presión de los medios esa chispa que acaba de surgir entre ellos. Pero sea cual sea el motivo, cada paso que dan por miedo a ser pillados los lleva a dejar aún más pistas en el camino. Parecen olvidar que la verdad siempre tiene esa maravillosa e inevitable costumbre de salir a la luz tarde o temprano. Cuando analizamos este tipo de bombazos, los que nos dedicamos a esto no solo miramos lo que se ve a simple vista, sino también los micromovimientos de los actores en redes sociales. Seguro que todos visteis esas palabras tan significativas y misteriosas que Ilsu compartió en su cuenta de red social justo la noche después del incidente. Su frase de «los mejores momentos son los que nadie sabe y nadie ve», sonaba como una indirecta directa a lo que había pasado esa misma noche. Emin, por su parte, poco después de esa publicación, subió una foto de un paisaje desenfocado y puso únicamente un emoji debajo. Esas reacciones rápidas a las publicaciones del otro y los comentarios con mensajes cifrados tampoco se les escaparon para nada a sus seguidores. Cuando juntamos todas estas pistas digitales, la verdad es que el panorama empieza a verse súper claro. Al preguntar a sus compañeros de rodaje, la verdad es que todo el mundo sigue sin salir de su asombro y podemos decir que el ambiente está echando chispas. Hay quien comenta, ellos ya se gustaban desde hacía mucho tiempo, lo que ha pasado era algo inevitable tarde o temprano. Otros, en cambio, afirman que detrás de esta cita secreta hay otro misterio, tal vez un asunto tan serio como la decisión de abandonar el proyecto. Pero hay un punto en el que la gran mayoría coincide, y es esa atracción tan brutal e irresistible que hay entre los dos. Esa electricidad que hay detrás de las cámaras se refleja directamente en sus escenas en la serie y hace que las audiencias se desborden por completo. ¿No os parece súper lógico que detrás de esa química que traspasa la pantalla haya una pasión tan real como secreta? El mundo del corazón es así, queridos amigos, ningún secreto que se esconda debajo de la alfombra se queda allí guardado para siempre. Por mucho que Emin e Ilsu digan, solo somos amigos, sus actos y esas miradas esquivas están gritando todo lo contrario a los cuatro vientos. Ese rincón solitario al que se escaparon hoy en el rodaje quizás sea el preludio de que mañana los pillemos paseando de la mano, quién sabe. Yo personalmente no tengo ninguna intención de dejar pasar este tema así como así, voy a seguir muy de cerca cada paso que den. Presiento que en los próximos días va a saltar una noticia muchísimo más gorda sobre este tema y estoy a la espera de lo que me diga mi fuente. En cuanto me llegue información fresca, sabéis de sobra que seréis los primeros en enteraros aquí mismo en el canal. Pero contadme, ¿cómo veis vosotros todo esto que ha pasado, esos 45 minutos secretos y todos los rumores? ¿Nos vamos a los comentarios a debatirlo? ¿Pensáis que Emin Güneş e Ilsu Demirci están viviendo un gran amor de verdad o que todo esto es pura imaginación? ¿Creéis que de verdad ocultan una gran relación o que simplemente se refugiaron en esa zona solitaria para escapar del estrés del rodaje? Por favor, no os olvidéis de compartir conmigo vuestras opiniones, teorías y predicciones en la sección de comentarios de aquí abajo. Voy a leer absolutamente todos los comentarios uno a uno y los responderé con muchísimas ganas para ver quién tiene razón.
Ya sabéis que vuestras sensaciones y vuestros análisis sobre este tema son siempre súper valiosos para mí. Y así llegamos al final de otro análisis del corazón super bombazo. Chicos, muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Si todavía no os habéis suscrito al canal, podéis hacerlo ahora mismo en el botón de abajo y activar la campanita de notificaciones en la opción Todas. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de apoyarme compartiéndolo con vuestros amigos en vuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo para seguir sacudiendo la actualidad con más temas candentes. Cuidaos muchísimo. Hasta la próxima y un beso enorme.